Regresamos con mucha más información aquí en Giros y bueno, tenemos a veces algunos implementos que utilizamos a diario y por esta manipulación que les realizamos hasta puede llegar a contaminar lo que nos vamos a tomar o nos vamos a comer. Es por esto que nos acompaña el señor Guillermo Zagot, químico del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y contanos cuáles son esos componentes que los plásticos pueden llegar a afectar en nuestra alimentación y hasta en lo que nos comemos. Sí, exactamente. Muchos de los plásticos que encontramos de uso común en nuestras cocinas o que podemos utilizar a diario contienen unos elementos que van a venir a ayudar, por así decir, a plastificar, valga la redundancia, a los plásticos. Es decir, darles esa durabilidad, esa maleabilidad, que son características propias de los plásticos. Pero sustancias totalmente artificiales, ¿verdad?, hechas en el laboratorio, que más bien traen consecuencias al organismo. Es por eso que queremos venir el día de hoy a explicar un poquito más o menos de qué se trata este componente en específico. Es uno de ellos que vamos a hablar el día de hoy. Se trata del bisfenol A, que es un compuesto, ¿verdad? Se le trata como plastificante y este viene a ayudar a darle esas características a los plásticos, pero cuando se comienza a estudiar un poquito más, se dan cuenta de las características y de más bien los perjuicios que esto puede ocasionar. Correcto, porque a veces no sabemos que hasta nosotros mismos estamos haciendo algo malo, digamos. Exacto. Este es un topper que nosotros posiblemente lo vayamos a meter al microondas para calentar nuestros alimentos y demás. ¿Qué tan recomendable es? ¿Hay algún riesgo? Sí, claro que sí. O sea, al ser plástico y al estar expuesto, por ejemplo, a diferentes temperaturas, también, por ejemplo, cuando colocamos los recipientes en lavadoras automáticas, cuando hay esa abrasión directamente sobre el plástico queda más expuesto. Y por lo tanto, todos los componentes químicos de los cuales se está formando el plástico van a quedar expuestos por así decirlo, van a quedar contaminando los alimentos que nosotros o estamos calentando o estamos guardando, por así decirlo. Bueno, y para seguir con el tema de estar reutilizando los productos también, el típico, la botella de agua que compramos y no queremos botarla porque nos facilita y demás. ¿Qué tanto se puede contaminar el agua ya si lo estamos rellenando día a día? ¿Cómo nos puede perjudicar en eso? Sí, realmente también nos puede llegar a perjudicar una botella en sí, estando intacta, recién comprada, por ejemplo, en el supermercado, es una botella intacta, no tiene ninguna rasgadura, no tiene ningún problema, ¿verdad? En ese momento se encuentra segura, pero con el uso continuo que le comenzamos a dar, comienzan a haber pequeñas perforaciones, ¿verdad?, pequeñas rasgaduras, que van a comenzar entonces a interactuar los químicos de las cuales están hechas con lo que reservan, ¿verdad? Entonces aquí creo que la mejor recomendación de esto sería preferir ante todo el vidrio, ¿verdad? Si podemos preferir en el supermercado una bebida o un recipiente de vidrio, en este caso, antes del plástico, para no contaminar, por así decirlo, o asegurarnos de que no lo vamos a contaminar, sería muchísimo mejor. Y es que tenés toda la razón realmente, o sea, a veces utilizamos estos topercitos y los reutilizamos y los reutilizamos. ¿Cuál es el tiempo adecuado para poder tener estos toppers en la casa y que sepamos que no vamos a tener ningún riesgo y sepamos el tiempo donde hay que desecharlos y tener unos nuevos? Sí, exactamente. Bueno, como plásticos, en este momento y según muchos estudios que se han hecho, ¿verdad?, sobre la utilidad de los propios plásticos, es de preferencia utilizar ante todo vidrio o cerámica para ya sea calentar o exponer, ¿verdad?, los alimentos a este tipo de reacciones, ¿verdad?, porque lo que estamos poniendo en un microondas es una reacción química. Entonces, tratar de evitar que los componentes del plástico interactúen con la comida está directamente relacionado con el recipiente. En ese momento, sería mi mejor recomendación poder utilizar o almacenar nuestros alimentos de uso continuo en vidrio o cerámica. Así nos vamos a asegurar por completo que no vamos a estar contaminando. Y si utilizamos plásticos, ojalá que sea el menor uso posible o totalmente nuevos. ¿Y cuál es ese componente, ahorita no lo mencionaba, si no lo puedes repetir por favor, que puede llegar a contaminar nuestros alimentos? Un ejemplo, un topper como este ya se ve como que está un poquito dañadito, ya pasadito, lo vemos medio roto y demás. ¿Cuáles son esos componentes que nos pueden llegar a perjudicar? Sí, en particular estamos hablando en este momento del bisfenol A. Este es un compuesto químico artificial, como les mencionaba anteriormente, y el problema que tiene es que actúa como un disruptor endocrino en el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir disruptor? Afecta directamente el sistema hormonal a nivel del cuerpo. Este se viene, por así decirlo, a enmascarar o tomar la forma de hormonas esteroideas en el cuerpo y no permite que se den las uniones celulares entre hormonas y la célula normalmente. ¿Y esto se libera aunque calentemos o no calentemos el topper? El plástico está,
O sea, el químico está en el plástico, ¿verdad? Entonces, ya sea con la menor rasgadura o con la menor perforación que tenga, eso va a interactuar. Pero se ve aún más, ¿verdad?, incrementado cuando se expone, por ejemplo, a fricción o a calor. Ok, aquí vamos a hablar de algo que nosotros siempre hacemos en la casa. Compramos algo, metemos los frijoles, metemos el arroz. Aquí entonces ya podemos decir hasta que los frijoles podrían estar un poquito contaminados en el recipiente. Así es, podríamos decir que en ese momento ya está interactuando la materia que acabamos de guardar con el plástico. En muchos estudios, sobre todo en Europa, que se han realizado en poblaciones de estudio, se ha detectado que el bisfenol, incluso en las poblaciones menores como recién nacidos o bebés, se ha detectado inclusive en ellos la cantidad de bisfenol porque ha entrado, por ejemplo, en contacto la madre, entonces tiene un contacto indirecto e ingresa al cuerpo humano del feto, inclusive en concentraciones muy, muy pequeñas con solo una primera interacción. Ay, Dios mío, pero y entonces, si ahora me estás diciendo esto, ¿cómo vamos a hacer con los chupones de los niños? Porque los tenemos que meter en el microondas. ¿Cómo podemos manejarlo en esta situación? Sí, en este caso es una situación bastante preocupante porque estamos ingresando, ¿verdad?, compuestos químicos a los niños desde muy pequeños, entonces las concentraciones van a comenzar a aumentar mucho. Una de las mejores recomendaciones es, por ejemplo, cuando podemos comenzar a utilizar recipientes de plástico que digan que se encuentran libres de bisfenol A o libres de BPA. Muy importante. ¿Podemos repetir eso, por favor? Sí, el componente que tiene que decir dice BPA free. Lo que quiere decir es que se encuentra libre de este compuesto y luego no lo vamos a encontrar. Lo han sustituido en las características del componente, lo han sustituido por otros elementos y por lo cual lo hacen más amigable con el ambiente y con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el plástico que tenemos que comprar? ¿Qué debe de decir exactamente? Sí, exactamente, si queremos asegurarnos que es un plástico libre de BPA. Con eso nos estamos asegurando que por lo menos este compuesto, que es uno de los más dañinos, no está presente en el plástico. Pero así también dentro del plástico nos podemos fijar en los números que se indican como abajo de estos. Casi todos los plásticos tienen indicado un número, que quiere decir el número de reciclaje que tiene. Si nosotros nos ponemos atención, el número 1, 2, 5 y 6 son los plásticos seguros o plásticos que se reciclan en el país, siendo también el 3, el 6 y el 7 los más perjudiciales para la salud. Entonces, tal vez ahí también nos vendría muy bien revisar el tipo de plástico que está en nuestras casas. Sí, porque estos plásticos, pues lastimosamente en algún momento van a llegar a nuestros ríos y a nuestros océanos. ¿Cómo afectan estos plásticos en nuestros mares y ríos? Sí, como ya habíamos hablado en una ocasión anterior y habíamos hablado de los microplásticos, en este caso, así como se afecta al ser humano, toda la vida marina se ve afectado. El bisfenol es sumamente tóxico para la vida marina, ¿verdad? Viéndose afectado, por ejemplo, sobre todo los peces, en lo que es su producción, en lo que es su reproducción, su crecimiento, y afectado directamente a nivel hormonal. Así como lo vemos en el ser humano, lo vemos afectado también en la vida. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que información muy importante. Y bueno, seguimos con más, Patri y tal. Seguimos con